Bueno, primero hay que tener en cuenta todo este trasfondo de la cuestión, ¿sí? Ahora, yo puedo diferir con la periodista argentina que intervino en esto, puedo diferir con Haro y otros excombatientes, si es que hay que intervienen en esto. Esto a mí mucho no me interesa. Lo que sí me interesa es la perspectiva de la política exterior y de cómo esto afecta a la cuestión Malvinas. Esto sí me interesa, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo centro mi atención en Cardoso. Lo de los argentinos es una cuestión interna entre nosotros, pero homenajear a Cardoso o considerar que la Argentina le debe algo, esto es una cosa verdaderamente indignante, es una cosa que yo no puedo comprender de ninguna manera y que, vuelvo a repetir por tercera vez, nos humilla públicamente y nos coloca como un país ridículo frente a la comunidad internacional que sabe esto. El que lo tiene que saber, lo sabe. Las cancillerías y los ministerios de defensa del mundo saben esto. No es que no lo saben, ¿no es cierto? Y es con esto con lo que hay que terminar. También expreso mi lamento más profundo por no haberse tomado la propuesta que hice reiteradamente muchas veces de que cuando la hice en el 2016, cuando se firmó el primer acuerdo de cooperación para lo digo entre comillas porque no coincido con ese concepto, el reconocimiento de nuestros caídos, que se firmó el 20 de diciembre de 2016, y lo volví a hacer ahora cuando se firmó el segundo acuerdo por las fosas comunes el 18 de marzo del 2021, ¿sí? Y la propuesta que hice es que consiste en dos posibilidades, una altamente improbable y otra que depende solo o dependía solo del gobierno argentino. La altamente improbable era que, ya que no se hizo en el 2016, ¿no es cierto?, por la actitud francamente declinante y entreguista, ¿no es cierto?, que caracterizó la política de Malvinas durante la presidencia de Macri, por lo menos que se hiciera ahora, que parece que se tiene, o se dice que se tiene otra actitud. Sin embargo, no se hizo. La primera propuesta es colocar en la mesa de negociaciones con los británicos que se hagan cargo de lo que acabo de relatar, que fueron ellos, su actitud violatoria de la Convención de Ginebra, la que obligó y obliga a hacer estos trabajos de supuesta identificación. Claro, no hay nada. Que no existe tal identificación. Después lo voy a explicar. O la segunda posibilidad es que ante lo previsible que el Reino Unido se niegue a acordar con esa propuesta argentina, bueno, entonces el gobierno argentino que haga una declaración unilateral, que lo único que requiere es sentarse y escribir 10 minutos y hacer un comunicado oficial y decir: en el día de la fecha se firmó el segundo acuerdo de cooperación para la identificación de los restos de caídos argentinos en las Islas Malvinas, y el gobierno argentino aprovecha para aclarar que tal cosa y tal cosa y tal cosa. No lo hizo el gobierno anterior y tampoco lo hizo este. ¿Y por qué? O sea, como verán, no hay muchas diferencias en el fondo en estas cosas. ¿Y por qué no lo hacen? No lo sé. No lo sé, yo no estoy trabajando en la Dirección General de Malvinas y no ni siquiera en la Cancillería Argentina, así que yo no lo sé. De que puede ser una estrategia británica el poder poner a este Geoffrey Cardoso como premio Nobel. Por supuesto. Entonces, a la pregunta de por qué se impulsa, bueno, esto como sabemos, y ya los que trabajamos con Malvinas durante muchos años, y no se olviden que además de que fui
subdirector general de Malvinas durante 15 años, me tocó en suerte formar parte del gabinete de crisis, llamémosle así, del canciller durante el conflicto del 82. O sea que tengo una larga historia con los británicos, sé perfectamente, además he negociado 6 acuerdos con ellos, sé perfectamente cómo trabajan los británicos. Y los británicos, no de ahora, de siempre han sido maestros en el manejo de la propaganda y de la manipulación psicológica. Entonces, obviamente, impulsar que Cardoso y por añadidura un argentino, pero para ellos eso es secundario, sean candidatos al premio Nobel, forma parte de toda la campaña, ¿no es cierto?, psicológica y propagandística del Reino Unido, que es imparable e incansable y permanente, para lograr un solo objetivo, que en inglés se dice drop the claim, quiere decir bajar el reclamo. El único objetivo de toda la campaña de prensa del Reino Unido es drop the claim, bajar el reclamo. Por supuesto, nosotros, obviamente. Por eso es que siempre se impulsa toda esta temática de que a cada rato encuentran el casco de no sé quién y la bota de no sé cuánto y el diario de no sé qué capitán, y siempre encuentran algo, ¿no? Y después siempre promueven los encuentros fraternales entre los excombatientes. Yo no tengo nada que confraternizar. La Argentina no tiene nada que confraternizar con el Reino Unido. Ningún país del mundo tiene nada que confraternizar con el otro que le ocupa 3 millones de kilómetros cuadrados. ¿No? No lo toques mucho, digo, para que no... Entonces, yo sé que hay que a muchos o a algunos excombatientes, sobre todo oficiales, les encanta eso de confraternizar, de que somos todos caballeros, que fue la última guerra caballeresca, no sé, toda esta historia. Está bien, lamento disentir con ellos, y si se enojan conmigo, que se enojen. Esto todo es producto de la manipulación y la propaganda británica, y no hay nada que creerles. Y a Cardoso no hay nada que agradecerle, al contrario, en vez de agradecerle tendremos que estar acusando en algún lado si pudiéramos. Ahora, para ir finalizando... Quiero aclarar una cosa, y con esto termino. Debido a que nuestros caídos estuvieron debidamente sepultados, en muchos casos, por supuesto, dependiendo de las condiciones y posibilidades que da un conflicto bélico, por supuesto. Esto no es vivir en Florida y Paraguay, por supuesto. Pero sabíamos durante 6 meses, ¿no es cierto?, o 7 meses, entre junio de 1982 y enero de 1983, supimos exactamente dónde estaban sepultados nuestros caídos y quiénes eran. Eso lo sabíamos con total exactitud. Lo dejamos de saber a raíz de la violación a la Convención de Ginebra que hicieron los británicos. ¿Sí? Entonces, los 123 que luego, en el 2004, entre el 2002 y 2004, que se terminó de construir el monumento en las islas, y se pusieron las lápidas, soldado solo conocido por Dios, eso es otro triunfo más de la acción psicológica británica, porque poner soldado solo conocido por Dios es el monumento a la hipocresía más absoluta y más británica que pueda haber, porque lo que te debería decir es soldado desconocido por culpa del Reino Unido y del capitán Cardoso, porque eso fue lo que pasó, no es solo conocido por Dios. Entonces, jamás, nunca en el cementerio de Darwin
hubo NN. NN quiere decir que no se sabe quiénes son. Y sí sabíamos, y sí supimos, porque me tocó en el año 97, ¿no es cierto?, reconstruir o construir, en realidad, construir el mapa o confeccionar, mejor dicho, el mapa del cementerio argentino. ¿Por qué? Porque en 1996 el entonces canciller Di Tella se comprometió, después de muchas protestas, con los deudos, con los familiares de los caídos, en organizar viajes al cementerio para visitar las tumbas, ¿sí? Entonces los británicos pusieron como condición y limitación que solo fueran los, fíjense la doblez y la hipocresía británica, ¿no? La perfidia de Albión, que solo fueran los familiares de los sepultados en el cementerio. Pero ellos eran los primeros que sabían que la mitad no iba a poder ir. No iba a poder ir porque ellos fueron los responsables de que no se supieran quiénes eran los que estaban sepultados ahí en la mitad de los casos. 123 sobre 240 ya para esa época. Fíjense, la caradurez británica. Terrible. ¿Sí? Entonces, yo tuve la tarea de juntar información de las Fuerzas Armadas Argentinas y del Reino Unido, y ahí logramos confeccionar el plano del cementerio. En base a la información que yo recibí, jamás viajé a las islas, jamás supe con total exactitud quién estaba, me confié, porque no tenía otro modo, me confié en la información que me daba las Fuerzas Armadas Argentinas y la Gendarmería, ¿no es cierto? Y que me daban los británicos. Y en base a eso fue posible elaborar. Yo sí sabía, no, yo no, digo, en la Dirección General de Malvinas sabíamos perfectamente, y por supuesto la información fue transmitida a las Fuerzas Armadas correspondientes, sabíamos perfectamente quiénes eran los 240 que estaban sepultados en el cementerio. Lo que no sabíamos en 123 casos era en qué tumba. Claro. Pero eso no es NN. Nosotros sabíamos los 240 que estaban sepultados en el cementerio. En 123 casos ignorábamos en qué tumba los había puesto Cardoso. Cardoso, claro. ¿Está claro? Tal cual. Porque ustedes sabían dónde habían estado antes, pero después Cardoso agarró, lo puso en cualquier lado. No, y sabíamos que estaban ahí. Claro. Después sabíamos que estaban en... Porque fue una tarea de descarte. Es decir, si vos tomás los 637 que murieron en las islas, porque claro, los sí, 649, 12... 17 son que murieron. O un número parecido, murieron en el continente, algunos de enfermedad incluso. Bueno, no importa, más allá del número. Tomamos los que murieron en el conflicto verdaderamente, ¿sí?, frente a los británicos me refiero. Sí, sí. Le sacás, como hablábamos antes, los que murieron lamentablemente con el crucero General Belgrano. Otro crimen de guerra. Los derribados de la Fuerza Aérea y algún otro caso muy especial, ¿no es cierto?, que como por ejemplo el helicóptero, que por eso es una de las fosas comunes, es el helicóptero, y la otra fosa común es el Learjet, ¿no es cierto?, de La Colina y Falconier, ¿no es cierto? Y entonces fuimos descartando. Entonces nosotros sabíamos quiénes estaban enterrados en el cementerio. ¿Entendés? Fue un trabajo de 2 años. No se hizo inmediatamente. Me tomó de 1997 a 1999. O sea que NN no hubo nunca. Porque no es que no sabíamos quiénes estaban. Lo que no sabíamos en la mitad de los casos es en qué tumbas se encontraban. Por eso los familiares que viajaban a Malvinas, que organizamos 25 viajes de familiares a Malvinas, ¿qué hicieron? Tomaron la figura de la adopción. Adoptaban, en aquellos casos en que viajaban familiares cuyas tumbas no habían sido identificadas, cuyos familiares o cuyo caído
no se sabía con exactitud en qué tumba estaban, adoptaban una tumba. Claro. Como si el caído estuviera ahí. No lo sabíamos, obviamente, por supuesto. Por culpa de los británicos. Por eso quiero aclarar todo esto, porque acá ha habido mucha manipulación británica, ha habido mucho colaboracionismo argentino, ha habido mucha ignorancia por parte de las autoridades políticas argentinas y ha habido muy mala información por parte de la prensa argentina o al menos de los medios más influyentes. Bueno, que como siempre informan mal y equivocadamente sobre Malvinas. Espere que corto un segundo y le hago la última pregunta para así ya